Hola chicos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy os traigo cómo realizar el diseño minimalista de Blancanieves. He realizado totalmente con esmalte semipermanente, así que vamos a comenzar a realizar el boceto. Lo primero, yo tengo aquí mi imagen de Blancanieves y en ella vamos a crear unas líneas guía para ayudarme a dibujarla en la uña. Así que vamos a centrarnos más bien en la cara de Blancanieves y aquí vamos a estar realizando las líneas guía. Vamos a comenzar con la línea vertical. Esta me va a dividir la cabeza de Blancanieves en dos partes y justo después vamos a estar marcando la línea horizontal para obtener ya las cuatro partes. Todo esto lo tenéis mejor explicado en un vídeo que os dejaré en link directo en la cajita de descripción. Como este dibujo no tiene ojos, boca, nariz, pues puede que nos resulte un poco más complicado de dar forma a estos dibujos de princesa, dado que cada princesa tiene su propia característica. Y si le cambiamos algo o lo modificamos, ya puede que no detectemos qué princesa es. Así que para facilitar el trabajo vamos a añadirle un círculo o un óvalo para contornear un poquito más el rostro. Y esto nos ayude a localizar súper bien la forma del rostro. Ahora, una vez lista, vamos a llevar estas líneas a la uña. Vamos a comenzar con la línea vertical y ten en cuenta siempre dónde quiere o cómo quiere que quede tu dibujo. Una vez lo tenemos, vamos a realizar la línea horizontal. De aquí debemos de realizar también el óvalo y para ello me voy a estar fijando en la distancia desde el punto central hasta donde comienza el óvalo en cada línea guía y lo voy a ir marcando en la uña. Y una vez listo vamos a comenzar a realizar el boceto. Si tienes cualquier duda déjamelo saber por comentario y además añade el nombre de tu princesa que te gustaría realizar y ver el paso a paso. Así lo tengo en cuenta para un próximo vídeo. El lápiz que estoy utilizando es un lápiz portamina, ya que su punta es mucho más finita y puedo realizar el trazado lo más finito posible. Pero en realidad puedes utilizar cualquier lápiz escolar que tengas en casa. Lo único que tienes que realizar es la preparación de la uña, o bien con un Top-Coat mate, o pasar por la superficie de la uña un taquito pulidor para tener la uña un poco porosa. De esta forma tu lápiz va a pintar en la uña. Por cierto, te voy a estar dejando esta imagen de Blancanieves en mi Instagram, así que no olvides de seguirme por allí porque te la dejaré en historias destacadas boceto. Una vez finalizado nuestro boceto vamos a comenzar a dar color con esmalte semipermanente. Para el color carne voy a estar utilizando un nude y este lo voy a estar rebajando con el tono blanco, así que vamos a estar mezclando. Aquí en el vídeo solo vais a ver cómo doy una primera capa de color, pero para que no se alargue demasiado el vídeo. En realidad aplico dos capas de color y cada capa la curo 30 segundos en la lámpara. O si tu lámpara es de poca potencia, cúralo por 60 segundos. Además, como consejo, aplica estas capas finas para que sequen muy bien en la lámpara y no se te arrugue el gel. Es preferible dar 3 capas finas que una súper gruesa o 2 capas súper gruesas. Poco a poco vamos a ir coloreando cada parte del dibujo y es muy importante que siempre tengáis delante el dibujo que estéis utilizando, el dibujo original, ya que siempre a base a este dibujo podemos ir corrigiendo errores del boceto y ir corrigiéndolo directamente con el color. No olvides dejarme tu dedito arriba si te está gustando este paso a paso y sobre todo no olvides de suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y también activa la campanita para que YouTube te mande una alerta de que hay nuevo vídeo cada vez que lo suba. Así que suscríbete, que es totalmente gratis.
Recuerda que te dejé en mi Instagram el boceto, la imagen que estoy utilizando en este vídeo en historias destacadas. Así que te dejo el link directo a mi perfil de Instagram en el primer comentario de este vídeo. Y si te animas a recrearlo, no olvides también de enviármelo para así compartirlo con todos los demás en el próximo vídeo. Una vez tenemos todos los detalles de nuestro diseño, vamos a aplicar una capa de top coat mate o, si lo prefieres, también de un top coat acabado brillo. Yo te voy a estar mostrando de las dos formas los dos resultados. Y así es como queda nuestro diseño. No olvides dejarme por comentario qué princesa te encantaría realizar en un próximo vídeo en estilo minimalista. También déjame tu dedito arriba y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chicas. ¡Chao!